El objetivo de este video es conocer la evolución que ha tenido la educación en Ecuador desde 1950 hasta nuestros días. Esperamos que esta información sea de su utilidad. En 1950 se dieron cambios en la educación gracias al boom bananero y petrolero, que consistía en la exportación de estos. Por estos cambios subió la economía y por ende respecto a la educación pudieron entrar más profesores al magisterio. También en estos años hubo mucha discriminación racial, principalmente hacia el sector indígena. En los años 60 se dio una reforma educativa, específicamente en 1964, donde se empleó la enseñanza rural a los 6 años, igualándola con la urbana. Respecto a la enseñanza secundaria, esta reforma instituyó un ciclo básico y otro diversificado. En 1963 aparece la Ley de la Reforma Agraria, el cual tiene como objetivo corregir los defectos de la estructura agraria, de la distribución y la utilización de la tierra. Esto generó ganancias y por ende un cambio en la educación. Ruth Moya cita que el papel real de una escuela rural en el desarrollo de las comunidades está restringido, es decir, tiene límites. En los años 70, en el régimen de Guillermo Rodríguez Lara, se fortaleció al Estado en la economía, aumentando los ingresos petroleros y las exportaciones agrícolas. Esto permitió un gobierno nacionalista revolucionario. Quiere decir que el país tendría nuevas transformaciones encaminándose al sendero del desarrollismo. La enseñanza sería gratuita y justa remuneración a docentes. Las mujeres tenían derecho a la educación. Se buscó una equidad en la educación. Reestructuración administrativa del Ministerio de Educación, modificándose la Ley de Educación Superior. En los años 80, la educación decayó por la crisis económica que estaba atravesando el país en esos años. Hubo la inestabilidad política. Se dio más atención a la educación rural e intercultural. La integración de currículos en la educación. Esto fue algo nuevo. La extensión de la educación básica de 6 a 9 años y la formación a los docentes, que serían las capacitaciones. Década de 1990, un país casi en bancarrota por el aumento en el precio de combustible. En la educación tendría como fin la de formar alumnos con un pensamiento crítico, reflexivo de una manera técnica y científica. La educación regular estaba conformada por preescolar, primaria, secundaria y especialización. Además, existía en ese entonces educación técnica, la cual impartían materias como mecánica automotriz y administración, entre otros, de 1 a 2 años. En la especialización se impartía educación en institutos pedagógicos para la formación de docentes. Tendría una duración de 2 a 3 años. Y dichos docentes serían formados para preescolar y primaria. Las reformas de 1996 buscaba elevar conocimientos y destrezas en el alumnado. En dicha década también se visualizaría un levantamiento indígena que tendría como fin una vinculación con sus mitos, sueños y luchas sociales. Para el año 2000 quedaría acentuado el dólar como moneda oficial por el Sucre, tras la crisis de 1999. En el primer periodo del año 2000, Ecuador sería testigo de un golpe de estado en contra de Yamil Mahuad, presidente en ese entonces. Ecuador ofrecería metas en el ámbito educativo que se verían como algo difícil de lograr tras la inestabilidad política y económica que se vivía en ese entonces. Para el periodo de 2006, mediante una consulta popular, se impondría un plan decenal de educación que tendría como fin la de universalizar la educación, erradicar el analfabetismo, también incrementar su alumnado en las instituciones educativas. En 2007 el presidente Correa, mediante decreto ejecutivo, ordenó la intervención en el sistema educativo para adecuaciones de la infraestructura escolar, así como dotación de equipos, mobiliario y textos escolares con carácter gratuito. En el mismo año se fundó el CENESID, que tiene como misión coordinar el sistema de educación superior, además del programa Becas. En 2008 se termina de construir la primera escuela del milenio, unidades educativas
destinadas a aumentar el número de inscritos en el país. En 2010 el Ministerio de Educación aprobó la actualización y fortalecimiento curricular entre los diferentes años de la educación general básica, estableciendo aprendizajes comunes mínimos sustentados en la visión de la pedagogía crítica. En 2012 se implementó el examen ENES para el acceso a la educación superior. Durante los siguientes años se realizaron importantes inversiones para el mejoramiento del sueldo de los docentes, otorgándoles seguridad laboral y regulación en los horarios. Además, se implementaron regulaciones en las titulaciones. Se crearon nuevas universidades, entre ellas la UNAE en 2013. En el mismo año se crea el CACES, que evalúa el desempeño de las universidades y las acredita en función de sus resultados. Integrantes: Brigitte Calle, Nayeli Cárdenas, Brian Sánchez y César Riera.